para obtener la llenura del Espíritu Santo, se requiere primero arrepentimiento, se requiere arrepentimiento, ¿ya? Reconocer nuestros pecados y entregarnos a Jesús como Señor. Esto es lo primordial. Si bien es cierto, hoy día nosotros somos ya consagrados, hijos de Dios, eh, pero no obstante, debemos nosotros reconocer que seguimos siendo dependientes del Señor, dependientes de Cristo y naturalmente debemos arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros errores, ya en reconocer y entregarnos a Cristo y reconocerlo a Él como la dependencia nuestra, como la única persona de la cual yo puedo depender de, de su naturaleza. Amén. Segunda figura es la fe. Eh, Dice fe y confianza, creer que Dios nos da el Espíritu Santo como un regalo para nosotros. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos otorga para que nosotros crezcamos y maduremos como hijos de Dios. Recuerde que nosotros debemos crecer. Pablo dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un regalo y el Espíritu Santo nos guía a ese crecimiento. El Espíritu Santo nos enseña cómo poder depender, ¿no es cierto?, de esta figura del Espíritu Santo de Dios para poder introducirme en una llenura, en una dimensión mayor de la que normalmente nosotros tenemos. Para generalmente nosotros, nuestra vida espiritual o nuestro evangelio es ir a la iglesia, orar, cantar, ofrendar e irnos a la casa. Pero el apóstol Pablo dice que el evangelio no consiste en aquello, sino dice que consiste en poder de Dios. El apóstol enseña que el evangelio consiste en el poder. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese poder. Entonces Jesús, cuando le dijo a los discípulos que esperaran, Él les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, días atrás, el domingo, comentábamos en nuestra iglesia, hay muchos hermanos enfermos y nosotros ponemos las manos y los enfermos nos sanan. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Se produce un fenómeno que que no está de acuerdo con la doctrina del poder de Dios, con la enseñanza que dijo el Señor que recibiréis poder. Entonces nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo y echamos a funcionar esa, esa mediocridad que hay en nosotros, que nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, pero falta algo más profundo, falta algo más sublime, más que hacer un culto y ¿cómo se llama? Que ofrendar y alabar al Señor.
es una búsqueda mayor, una búsqueda más profunda. Dentro de mi experiencia, recuerdo que nosotros tuvimos esta búsqueda con el pastor, ¿cuánto se llama? Javier Herrera. Estuvimos en esa búsqueda y no era esa búsqueda como para tener una experiencia, sino una búsqueda para que Dios hiciera con nosotros lo que Él quería hacer con nosotros. ¿Me entiende? No es una búsqueda para tener una experiencia y contarla, sino que la experiencia que nosotros obtenemos viene de parte del Señor, viene con un poder sobrenatural, un poder que es inexplicable. Entonces, cuando nosotros nos profundizamos mayormente, nos profundizamos en la oración, eh, en la oración con el Señor, en la comunicación más profunda con el Señor. Entonces empezamos eh, a adquirir un conocimiento mayor. Voy al tercer ítem, la oración y la búsqueda. Debemos pedirla a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Lucas 11:13. Lucas 11:13. No sé si alguien puede leer Lucas 11:13, que hay algo importante allí. Yo no tengo el otro teléfono acá. Lucas 11:13, mi pastor Pascual, si lo tiene por ahí. Aquí lo tengo, Pastor El Mundo. Capítulo 11, verso 13. De Lucas, ¿cierto? Sí. Sí, Lucas. Dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire Una pregunta. amén. Mire la importancia eh, que Dios nos da con respecto a las cosas cotidianas. Jesús está enseñando ahí acerca de dar. Entonces dice, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y ahí hace una explicación acerca de lo que nosotros damos. Si tu hijo te pide pan, ¿no es cierto?, no le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide pescado, no le darás una serpiente. Entonces, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Ahora dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, cuánto más, mire qué grande es esto, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Amén. Entonces nosotros estamos en esta búsqueda, estamos en esta, tratando de llegar al conocimiento pleno, cómo llenarnos de su presencia. Amén. Cómo llenarnos de su espíritu. Y número 4 es la obediencia. Obediencia y sumisión. Estar dispuesto, dice, es estar dispuesto a seguir la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Decía yo algunas clases atrás, hablando de nuestro pastor Otto Alejandro Chacón Campo,
A él nunca lo escuché hablar en lenguas, nunca lo vi danzar, nunca lo vi haciendo alguna cosa mostrando su espiritualidad, pero él, el Espíritu Santo lo guiaba si él tenía que viajar a alguna parte del país. Él iba porque lo guiaba el Espíritu Santo. Él no tenía problemas, se levantaba temprano en la mañana y, y hacía cosas que no estaban dentro del programa, eh, del programa de la iglesia. Entonces, hacía cosas, irrumpía los programas. Entonces, estar dispuesto a obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ordena, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña y nos ordena a hacer algunas cosas. A veces cosas que están fuera de lo normal, fuera de la naturaleza. Qué sé yo, el Espíritu Santo, por ejemplo, a, a Felipe, por ejemplo, un ángel del Señor le aparece, ¿no es cierto? Y le ordena ir, ¿no es cierto?, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, y la cual es desierto. Entonces, si el Espíritu Santo nos dijera a nosotros hoy día, vete al desierto de Atacama, porque allí yo voy a hacer una obra. Al desierto de Atacama, ¿qué voy a ir a hacer al desierto de Atacama? Si no, ahí no hay nadie. Pero precisamente Dios tenía que hacer un milagro allí. Un etíope, ¿no es cierto? Un hombre que se había judaizado y que había venido a Jerusalén a adorar. Entonces, él venía leyendo el profeta Isaías cuando Felipe llega allá y ve, ¿no es cierto?, al carruaje, y el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje. Y el Espíritu movió a Felipe, ¿no es cierto?, y se fue a conversar con el etíope. Entonces ahí ya sucedió todo lo que sabemos acerca de esta historia. Luego dice que Felipe bautizó al eunuco y Felipe desaparece. Felipe desaparece. Quisiera compartir con ustedes algo que nos sucedió al pastor Javier, el pastor López. ¿Se acuerdan del pastor López de Tierra Santa? Y mi persona, nosotros íbamos a viajar, íbamos viajando, y no sé si por ahí, en una Copec, por ahí por Los Ángeles, nos detuvimos porque era de noche y el chofer que llevábamos se iba quedando dormido. Entonces, paramos para que durmiera el chofer y nosotros nos bajamos del auto y estábamos los tres conversando de las cosas del Señor. Eran como las 3 de la mañana, y de repente yo veo que viene avanzando una nube blanca. Veo avanzando una nube blanca y, y nos cubre esa nube, y nosotros desaparecimos de ese lugar. Y nos llevó el Señor a un lugar que yo no podría describirlo, y en la cual no queríamos regresar. No queríamos regresar. Estábamos en la presencia del Señor. Estábamos en su presencia. Bendito es el Señor. Y no sé cuánto rato pasó que aparecimos los tres
Y nosotros estábamos conversando así como quien conversa a tres personas, pero cuando volvimos estábamos de rodillas, abrazados los tres, frente a la bomba de benzina. Y estábamos de rodillas, abrazados y llorando los tres. Entonces nos miramos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos preguntábamos los unos a los otros y nosotros llorábamos y decíamos los tres, estuvimos en la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Una de nuestras experiencias, pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, uno no anda con el pecho hinchado diciendo yo estoy lleno del Espíritu Santo porque usted no lo nota, porque usted no lo nota, usted no sabe. Solamente usted busque la presencia del Señor, usted busque la presencia de Dios y Dios lo va a utilizar en cualquier momento, Dios lo usa. Ya cuando llegue alguien a su casa, que la vengo a buscar para que ore por un enfermo, no la mande donde el pastor que vive en otra comuna. Si fuera así, el Señor iría a la persona allá a la casa del pastor, pero el Señor te quiere usar a ti. El Señor quiere usarte a ti. Amén. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere que tú también te uses ese poder, porque el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo no es, escúcheme bien esto, no es para unos pocos, no es para unos privilegiados, no es solamente para líderes, no es solamente para el pastor, la pastora o solamente los hijos del pastor. No, 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 no hay privilegio en esto. Es para todos, es para todos, es para desde el más pequeño hasta el más grande, todos. La promesa es para todos. Amén. La promesa es para todos. Así que Dios les bendiga. No sé si pude interpretar un poco la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? Entonces quiero, no sé si está mi pastor Froilán por ahí, o mi pastor Basulto, eh, o mi pastor Pascual. Mi pastor Pascual, ¿tiene algún comentario, mi pastor Pascual? Si nos puede, si nos puede comentar algo o alguna Pastor Edmundo, enseñanza, porque aquí todos estamos aprendiendo. sí, está correcto lo que usted habla de cuando para ser lleno, la pregunta dice, ¿cómo buscar la llenura del Espíritu Santo? Esa era la pregunta, parece, ¿cómo Claro. buscarla? ¿Cómo Y buscarla? en la intimidad, yo creo, en la intimidad con el Señor nosotros tenemos que pedirla, porque el Señor dice que tenemos que pedirla en la oración, ¿cierto? Amén. Y, y tenemos que recibirla por la fe, yo creo. Por ser pedirla en la oración, en la intimidad con Dios y recibirla por la fe. Nada Por la más. fe. Eh, yo Exacto. tuve, yo tuve ¿cómo es? Un testimonio propio por ser sobre el bautismo del Espíritu Santo cuando vino el reverendo Gigi Ávila acá a Santiago. Tuve una experiencia muy buena con eso del bautismo. Fuimos a un lugar donde se congregó él, estaba ayunando 40 días y 40 noches, y las personas que lo acompañaban no ayunaron ni un día, yo creo. Pero esas personas, yo tuve una experiencia con ellas. Estábamos ahí todos cuando el pastor Gigi Ávila ponía las manos, recibían al Espíritu Santo y hablaban en lengua y todo. Y dije, Señor, yo quiero eso, yo quería hablar en lengua, porque según lo que las doctrinas que se hablan, que la evidencia del bautismo de ayuno es hablar en lengua. Entonces yo quería eso y pasé adelante, me puso las manos el pastor Gigi Ávila, me dijo, recibe Espíritu Santo y fuego. Y nada, nada, no salté, no, nada. Nuevamente me puso las manos, me dijo, recibe Espíritu Santo y fuego. Y yo me salí muy triste porque no hablé en lenguas, porque no salté como las otras personas. Entonces, después me fui
y una persona que andaba con Gigi Ávila, uno bajito, me llamó y me dijo, me trató como un hijo. Me llamó y me sobó en la cabeza y me dijo, hijo, recíbelo por la fe. Y desde ese momento recibí el bautismo del Espíritu Santo por la fe. Amén. A la semana después, en el templo, en la central, cuando estaba de madera, una hermana me dijo, me preguntó, me dijo, pastor, hermano Pascual, porque yo era oficial ahí, hermano Pascual, ¿usted es bautizado con el Espíritu Santo? Y yo le dije, amén, porque yo lo había recibido por la fe. Y ahí me hizo la otra pregunta, me dijo, bueno, ¿y cómo yo nunca lo he escuchado hablar en lengua usted? Y ahí yo le dije, hermana, esto no es nuestro, le dije, la Biblia dice, según el Espíritu le daba que hablasen, no Claro. cuando uno quiera. Por ser, hay personas que dicen, hermana, póngale la bendición al servicio. Y para poner la bendición hablan en lengua, para saber que son bautizados. Entonces le dije que no, era un error. Es según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces yo tuve esa experiencia y yo creo, pastor, el mundo carcero, los siervos que están acá, que nosotros, como dice el pastor, estamos aprendiendo. Hay un texto aquí en Primera de Corintios, yo estaba leyéndolo, maravilloso, pastor Garcés, se lo voy a leer en el nombre de Dios y con esto termino. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, miren qué importante lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, qué importante eso, con Amén. demostración del Espíritu y de poder. Y mira el verso 5, para que vuestra fe, importante, para que vuestra fe no esté fundada, y esto es lo que sucede ahora, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios le Amén. bendiga, que Dios le bendiga. Mire qué maravilloso, qué bonito eso, porque en eso consiste, en el poder de Dios. Los que somos bautizados en el Espíritu, no andamos hablando todo el día en lengua, no, no andamos mostrándonos o no andamos orando en lengua o no andamos despidiendo los servicios en lengua para saber para que sepa toda la gente que yo hablo en lengua o que estoy lleno del Espíritu Santo. Eso, eso no sirve, eso es contra, porque eso es mostrar como el orgullo, amén, es mostrar como que para que todos sepan que soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, es como cuando Dios quiere, cuando Él quiere, eh, con demostración de poder. Entonces, el Señor nos va a usar en cualquier momento. Dios nos va a usar en cualquier instancia. Dios nos va a usar, no sé, en cualquier momento de la vida. Usted va a estar trabajando, no sé, no sé qué cosa puede estar haciendo. eh, y Dios lo va a usar. Eh, mire, voy a contar una experiencia más y le doy el pase a mi pastor Basulto que está ahí. Yo trabajo en construcción y yo era jefe de producción en una empresa constructora y habían unos hermanos de la Metodista Pentecostal pintando el cielo del living comedor porque era bien alto y estaban arriba de unos andamios, los hermanos, y había uno cantando corito. Y mire, no es porque yo era el hermano Garcés, eh, sino que yo dentro a la sala y el Espíritu Santo entra conmigo. Dentro así y y me llena de su presencia y el Señor toma en danza a los que estaban arriba del andamio. Y los hermanos saltaban arriba del andamio. Yo decía, Dios mío, ¿cómo no se caen estos hermanos? Y en los andamios ustedes saben que hay tablones arriba nomás. Y los hermanos danzaban
arriba de los andamios. Y cuando los deja, el Espíritu Santo, bajan y me abrazan y me decía: algo tiene usted, varón de Dios, algo tiene usted. Y me abrazaban y yo los bendije, solamente les dije que el Señor les bendiga y les fortalezca, y oré por ellos ahí. Pero como uno, y esto no es para hincharse o para agrandarse delante de los demás, sino que yo dentro a la sala, como les digo, y los hermanos estaban arriba del andamio y fueron llenos del Espíritu Santo y danzaban arriba de los andamios. Una de las otras experiencias. Así que el Señor nos bendiga, y le doy el pase a mi pastor Basulto. Le saludo. Dios le bendiga. Amén. Muy buenas noches a todos. Qué buena conversación. Ha sido el objetivo que hemos tenido, nos hemos trazado con los pastores, no tan solamente los que estamos compartiendo ahora en el directorio. Hemos compartido muchas veces estos temas respecto a la necesidad que tenemos como misión, Antorcha de la Fe, de ser llenos del Espíritu Santo. Lo he repetido, lo he dicho en otras oportunidades y lo repito, que tenemos todas las condiciones, tenemos la palabra en primer lugar, tenemos gente hermosa en la misión, tanto de la gente de la vieja guardia como con todo tipo de experiencias, como personas que están recién llegando, y que nuestra labor es transmitir a ellos de que existe también este poder. No solamente que es solo, en primer lugar, saber de las Escrituras para poder administrar este poder, porque cuando lo pedimos Dios lo da, pero tenemos que también administrarlo bien, porque experiencias, los que venimos de más atrás, hemos tenido lindas y también malas experiencias. Hemos visto gente muy usada por el Señor, como nombraba el caso del pastor Garcés, de nuestro obispo Otto y otros, pero también hemos vivido malas experiencias, y a nuestro juicio como directorio eso ha sucedido por falta del conocimiento de la palabra del Señor, porque Dios siempre quiere bendecir a su iglesia. Dios siempre quiere que vamos con poder de nuevo a predicar su palabra, que tengamos pasión por Cristo. Dios siempre quiere bendecir, y en la medida que crezcamos en esta llenura, como dábamos el ejemplo de Ezequiel, que se metió, Dios le hace meterse hasta los tobillos, hasta las rodillas, luego hasta los lomos, hasta que después ya no podía más y tuvo que nadar. En la medida que vamos creciendo en este poder y llenándonos de esta gracia, este don, este regalo del Señor que está para la iglesia, vamos a ir viendo la gloria de Dios, porque este es un acto de fe. El que cree, dice la palabra del Señor, verá la gloria de Dios. Experiencias hay muchas. A mí Dios me ha sorprendido también, ya que los pastores están contando experiencias. Uno también puede bendecir a los hermanos, naturalmente entendiendo que es la palabra la que está por sobre todas las cosas, pero creo que también edifica, y compartir experiencias de fe respecto al Espíritu Santo. Bueno, yo fui bautizado en lengua antes de conocer al Señor. Una vez me invitaron a una iglesia de Asamblea de Dios, y habían unos pastores brasileños que tenían el don de bautizar en el Espíritu Santo. Y yo, primera vez que me entraba a una iglesia evangélica, nunca había entrado. Y dijeron, ¿cuántos creen y quieren recibir? Y yo pasé. Yo quería recibir de Dios, no sabía qué significaba. Me pusieron la mano y hablé en lengua. Hablé. No sabía lo que significaba. No sabía lo que era eso.
nunca más fui a la iglesia después de un año. Dios puso una necesidad en mí de acercarme a Dios. Y esa necesidad la produjo a raíz de una enfermedad que yo tuve, que padecí crisis de pánico. Que por cierto, mi pastor Pascual, que está presente en este minuto, en la primera vez que yo entré a la iglesia, cuando ya entré con esa necesidad, él estaba predicando ahí, y yo iba camino rumbo al hospital. Yo iba rumbo porque yo me ahogaba, me hicieron el examen aquí, me ahogaba, la crisis de pánico, uno cree que se va a morir, y yo partí al hospital. Mi rumbo era el hospital. Y justo a mi cuñada se le queda su chauchera con plata en la casa, y yo me paro al frente de la iglesia, sin querer. Ahora sé que Dios lo tenía preparado, pero en ese minuto no lo sabía. Y mi cuñada me dice, espérame aquí. Y cuando ella regresó, yo ya no estaba, porque estaba dentro de la iglesia. Ahí mi pastor Pascual oró por mí, y en esa oración, a la semana después, Dios me sanó, me llenó, no en la iglesia. Por eso que cuando decimos que el Espíritu Santo hace como quiere, de verdad hace como quiere. Entonces, me llenó, yo quería irme con el Señor, en mi casa nadie sabía lo que significaba eso. Mi señora se puso al lado mío, encima mío, que yo pensó que me iba a morir. Vino una señora al lado, mi mamá hizo promesa a Dios, y yo, cierto, recibí la llenura del Señor, y me pasaron dos cosas que me marcaron para toda la vida espiritual. La primera fue perdonar al que se me pusiera a perdonar. En ese minuto, vuelvo a repetir, yo no tenía ningún conocimiento de la palabra del Señor. Pero si me hubieran puesto al diablo adelante, yo lo hubiera perdonado, porque Dios me llenó a tal punto que yo quería perdonar a medio mundo. Puro perdón, 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 puro amor, amor, amor. Y en segundo lugar, lo otro que me marcó fue que era una desesperación, así lo voy a graficar, una desesperación por predicar a Cristo, por decirle a la gente, Cristo, eso es lo único que yo sabía, no sabía nada más de la palabra, yo no había escuchado tantos mensajes, no, Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real, acepten a Cristo, Cristo es real, Cristo es real. Eso es lo único que yo quería salir. Por cierto, quedé tiritando de mis rodillas, quedé, cierto, sin fuerza, me tuvieron que dar leche, y por eso que cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de un poder superior y extraordinario, y uno se entristece cuando las personas creen que el poder de Dios es solo sentir su presencia. Ese es un inicio, o es hablar en lengua, ese es un inicio, esa es una evidencia, pero hay mucho más, a tal punto que me ha sorprendido a mí el Espíritu Santo en mi vida espiritual. Y no es que Dios lo vaya a andar usando todos los días, cada rato, que hasta el almuerzo va a ser, no. Hay momentos que Dios nos va a usar, hay momentos que Dios requiere de nuestro servicio, y en una oportunidad, en esto de sondear las cosas espirituales, es muy delicado. Por eso es importante que los pastores estemos instruidos, para que cuando una persona sienta algo especial que no lo conoce, se acerque y lo converse. Y el pastor le dirá, mire, haga esto otro, váyase por aquí, váyase por allá. Yo, pastor, junto a mi esposa, fuimos a ver a un sobrino que estaba desahuciado de la ciencia médica y tenía leucemia. Y estábamos orando, y nosotros todos sabíamos que su pronóstico no era muy bueno. Y en ese minuto él se pone a vomitar en el hospital, y el doctor después dice que le quedaban pocos días. Y en ese minuto, cuando estábamos con mi esposa ahí, vive Dios que viene el Espíritu Santo a mí, y para mí era nuevo, por eso lo estoy contando. Viene el Espíritu Santo a mí y me dice, reprende el espíritu de muerte. Yo siempre he orado por personas que estaban enfermitas, ya como 140 años, y oraba por ellos y se morían, tenían el don de que la gente se muriera. Así que
como que me daba cosa orar en ese minuto. Y oré y creí al Señor. Y oré y reprendí el espíritu, obedecí al espíritu, esa es la verdad. Pero siempre temeroso. No crean que cuando uno está, uno se la sabe toda. No, uno sigue siendo humano. Y el Señor obró en mí. ¿Y qué pasó? Que al otro día llamaron a la mamá, que es la hermana de mi esposa, y yo también entré con ella como pastor, y el doctor le da la lamentable noticia que no pasaba la noche. Le dice, él no pasa la noche porque sus riñones están mal y todo su cuerpo está mal y no va a pasar esta noche. Mi cuñada salió a comprar el féretro, a pedirle a mi suegra su casa para velar a este joven, a su hijo, y se hicieron todos los trámites para velarlo. Al otro día llegamos temprano al hospital y el doctor dijo, no sé qué pasó, pero él no murió y vivió. Capaz que puede ser hoy día, y así pasaron los días. Bueno, ahora han pasado 15 años de eso, 14 años de eso, y él ahora incluso hace poquito tuvo un cáncer y no murió de nuevo. Entonces, cuando uno no sabe los propósitos del Señor, le predicamos la palabra, él en ese minuto prometió tantas cosas, pero yo estoy manifestando un poco, corroborando que el Evangelio no es solamente palabras. Hay que estudiar la Biblia, por supuesto. La Biblia dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Son dos cosas importantes. Este no puede ir sin este, y este no puede ir sin este otro. Una persona que es pura Biblia, en el fondo, va a tener la cabeza grande, pero no va a saber cuál es el poder de Dios. Una persona que tenga pura oración no va a saber cómo actuar, porque no tiene la palabra, no tiene la guía. Entonces estas dos cosas van de la mano. La palabra, y yo para terminar, para naturalmente dar paso a los pastores que también nos acompañan en este conversatorio, quiero decir, amados, que yo tengo una gran fe de que la antorcha de la fe, estamos en una, escúcheme bien por favor de lo que voy a hablar, estamos en un punto donde Dios ha permitido que nos preparemos en la palabra del Señor. Y hay una cierta cantidad de hermanos que ha seguido este caminar de prepararse en la palabra del Señor. Entonces creo que si el Señor empieza a llenar a los jóvenes, a los niños, a las señoritas, a las hermanas, no vamos a ser como un niño chico que va a tomar eso y va a empezar a manifestar que eso lo hace espiritual. Cuando somos más espirituales, lo hemos aprendido acá. Cuando el Espíritu Santo nos hace más humildes. El Espíritu Santo nos hace más perdonadores. El Espíritu Santo nos da más deseo de predicar su palabra. El Espíritu Santo nos hace ponernos en el lugar del otro. Y podría estar toda la clase dando ejemplos de todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero, ¿quién no piensa, hermanos amados, de que nuestra misión nos falta ponernos de acuerdo para que entre todos anhelemos esta llenura para que Dios nos utilice de mejor manera y las almas lleguen entregadas a Cristo, lleguen entregadas al Señor, que la gente ame a Cristo. Mucha gente hoy día llega a la iglesia por los panes y los peces. Y no es correcto. Lo ideal es que lleguen por un espíritu de arrepentimiento, del cual nosotros muchas veces hemos dejado de predicar esa parte del Evangelio. Entonces, hermano amado, despertemos a este llamado que el Señor está haciendo. Quizá no vamos a ser muchos los que vamos a estar involucrados, pero creemos y ponemos nuestra confianza en el Señor, que estos pocos que nos vamos a unir para poder buscar más, para poder llenarnos más, para poder
disponernos para que Dios nos use, va a ser un puente, hermano, para que muchos sean bendecidos. Yo quiero ver a mi misión bendecida más de lo que la he visto hasta ahora, crecida más de lo que la he visto hasta ahora, a los pastores más bendecidos de lo que los he visto hasta ahora, iglesias llenas de hermanos, de gente, de personas arrepentidas, de personas con arrepentimiento en sus vidas, con personas que puedan testificar de Cristo sin avergonzarse, con personas que su prioridad sea Cristo. A veces el mundo nos atrapa tanto, hermanos, que nos olvidamos de estas cosas. Y es necesario que podamos unirnos, pastores. Ahora sí que termino diciéndoles que la próxima semana se está haciendo una convocatoria, dado que nuestro obispo y el directorio nos autorizaron para que pudiésemos hacer un conversatorio entre pastores de este tema, porque hemos visto la necesidad, una misión súper organizada, una misión que tiene personas de calidad, una misión que tiene personas llenas de amor, cómo nos abrazamos en las conferencias, pero falta buscar más, falta más llenura. Yo no estoy diciendo que no tengamos el Espíritu Santo, lo tenemos, pero nos falta la plenitud. Y hay mucha gente que no conoce ni ha tenido ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Y yo no me gustaría quedarme tranquilo porque tengo la palabra, siendo que jóvenes fueran llenos del Espíritu Santo, niños fueran llenos del Espíritu Santo, hogares donde se hagan cultos familiares sean llenos del Espíritu Santo, donde podamos hoy día luchar contra todo esto que tenemos encima que nos aparta de Cristo. Dios les bendiga, pastores, hermanos, por tomarnos atención a estas cosas que lo decimos desde lo profundo de nuestro corazón, porque anhelamos y queremos transmitir este mensaje, anhelamos la llenura del Espíritu Santo, no para que alguien nos vea hablar en lengua, sino que para que nos vean realmente como seguidores de Cristo. Amén. Muchas gracias, mi pastor Garcés. Amén. Amén, amén. Qué bonito que hoy día la antorcha de la fe, refiriéndome a todos los hermanos que estudian la palabra, que han adquirido el conocimiento del Señor Jesucristo, hoy día podemos pedir con seguridad, con certeza, con fe, el Espíritu Santo, porque ahora tenemos la palabra, tenemos el conocimiento. Yo no digo que antiguamente no teníamos el Espíritu Santo, pero habían errores en los profetas, habían errores en hermanas, en hermanos que se decían estar llenos del Espíritu Santo y muchos de ellos hoy día no están en la iglesia. Yo vi hermanos danzar, profetizar, tirar gente al suelo, hacerle, ¿cómo se llaman? Operaciones. Y esa gente no está en la iglesia, no están. Bendito es el Señor, y qué pena, porque podrían haber alcanzado el conocimiento de la palabra del Señor y hubieran podido ser usados con conocimiento. Entonces, hoy día, como decía mi pastor Basulto, hay una invitación de acercarnos. Hay una invitación para los pastores, ¿ya? Necesitamos que todos los pastores, que todos los pastores nos unamos en unánime, amén, como estuvieron en el día de Pentecostés. Que todos los pastores pensemos en esto, de ser llenos del Espíritu Santo, de que sus iglesias empiecen la búsqueda del Espíritu Santo. Yo anhelo en mi corazón un movimiento en nuestra misión. Yo amo esta misión.
Yo amo a los pastores, amo a, a- al obispo, a toda al directorio y los pastores del sur, del norte, de Argentina, de Perú, de Ecuador. Quiero mucho esta misión. Por lo tanto, estoy orando y estoy clamando al Señor de que eh, se encienda la chispa, se encienda la llama, se encienda el fuego y que todos empecemos, ¿no es cierto?, a funcionar con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. No sé si está mi pastor Froilán por ahí. Pastor Froilán, buenas tardes. ¿Algún comentario al respecto? Un gusto de saludarles, que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Amén. Sí, es muy bonito escuchar, por cierto, todo lo que se ha mencionado, el arrepentimiento, la fe, oración, obediencia, como decía el pastor Pascual, pedirlo y recibirlo por fe, todo bien, excelente. Pero también, como se menciona, es que Dios lo da a quien quiere y en el momento en que Él lo quiere, porque como decía mi pastor Basulto, lo recibió en un tiempo que cualquiera podría decir, pero ¿cómo en ese tiempo? Antes de haber recibido a Cristo en primer lugar. Entonces, Dios hace como quiere en esto, porque he visto personas que también, sin haberlo pedido, lo recibieron, ¿no? Y sin haber querido lengua y rechazar las lenguas, las recibieron y hablan lengua. Entonces, es como Dios quiere, la verdad, es eso. Pero hay una cosa importante que mi pastor Basulto, por cierto, mencionaba, es que debemos servir al Señor de todo corazón, entregarnos más a Cristo, ser mejores cristianos, mejores personas, avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Eso es pero muy importante, amado. Y yo sé que aquí se han hablado de testimonios, gloria al Señor, hermosos testimonios. Y la verdad es que, amados míos, sin uno tener el don, Dios va a usarlo igual a usted. Si yo no tengo el don de sanidad, mire, ¿por qué? Porque aquí es la entrega al Señor, amado. La entrega a Dios. El Amén. amor a la palabra del Señor. La obediencia, el sometimiento a su palabra. Es lo que le agrada a Dios. Y a usted lo va a usar igual aunque no tenga el don de sanidad, el don o esa autoridad para hacer liberación, echar fuera demonios. Dios lo va a usar a usted porque quien está poniendo mano es un obediente, es una persona sometida. Y Dios nunca va a dejar de respaldar a los que le obedecen. Jamás. Siempre va a estar con aquellos que le obedecen. Por eso la Biblia dice ahí en San Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y también a aquel que enviaste. O sea, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerlo. Y esto, amados, queridos hermanos, pastores lindos, esto es lo máximo. Conocer a Dios es lo más grande. Es la meta mayor que tiene cada cristiano. No hay cosa más grande que conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, dejo de ser mañoso, mentiroso, etcétera, etcétera, porque conozco a Dios. Cualquiera que miente es que todavía no ha conocido a Dios. Cualquiera que odia o no ama a su hermano es que no ha conocido a Dios. Conocer a Dios no es solo tener mucho conocimiento, sino es aplicar el conocimiento que tienes, vivirlo. Y cualquiera que vive ese conocimiento, Dios lo va a respaldar con su poder. Eso es inevitable, amados. Yo obedezco a la palabra y el Señor bendice y Él actúa con su poder.
Eso es inevitable, porque el que obedece siempre tendrá el respaldo divino. Por lo tanto, qué lindo, porque uno puede tener experiencias extraordinarias, como todos las hemos tenido, y si contamos nuestra experiencia, realmente nos falta tiempo, pero hemos vivido diferentes experiencias con el Espíritu Santo. Y eso, amado, eso es un conocimiento adicional de las Escrituras, aparte de las Escrituras. Yo conozco a Dios en la palabra, pero cuando ha sido en la práctica, en la vivencia, ahí hay algo distinto, algo que me corrobora el poder, que me corrobora eh, la compañía del Señor en forma inmediata, el apoyo del Señor, el socorro del Señor, la ayuda del Señor. Siempre la tengo en mi experiencia diaria. Así que qué rico es saber que no voy solo cuando voy a orar por alguien, que no estoy solo cuando uno va donde, como decía mi pastor Basulto, donde un moribundo que ya lo tienen desahuciado, que está lleno de manguera y que no habla, pero que uno al orar el Señor respalda a sus siervos, respalda a sus hijos. Entonces, eso es extraordinario, amados. Ver esas son experiencias, son vivencias que a uno lo motivan tremendamente, lo acercan a Dios, lo impulsan hacia Dios. No sé cómo decirlo, pero es una cuestión que uno obtiene una energía tremenda cuando vive esa experiencia y sigue sirviendo al Señor. Entonces, esto, amados, que no pare, como decía el pastor Basulto, lo que más deseamos, amados y queridos hermanos y hermanas en el Señor, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera ver esta misión antorcha de la fe encendida con el fuego de Dios. El fuego de Dios está en nuestras vidas, pero que se encienda, que se prenda esa mecha, que crezca esa llama. Eso es lo más interesante, amados y queridos hermanos, lo que hemos conversado, lindo, hermoso, llevémoslo a la práctica, oremos, busquemos más, obedezcamos más la palabra del Señor. Acuérdese siempre lo que dice la Biblia. El Señor dijo, y unos dirán, hemos sanado, hemos profetizado, hemos hecho milagro en tu nombre, pero Él les dice, apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, yo sé que es lindo sanar enfermos, hermano, es una experiencia hermosa hacer milagros, pero más que milagros, yo quiero llenarme más de su palabra y practicarla, porque no es llenarse y no vivirla, sino es llenarse del conocimiento y practicar lo poco que sé, vivir lo poco que sé, lo poco que entiendo, vivirlo. Eso sí le agrada a Dios. Eso sí, para Él es conmovedor. Aquel que obedece lo poco que sabe, eso es importante. Me puedo saber mucho, pero no obedecer nada y eso no interesa. Eso no le conmueve a Dios. ¿Ve? Hacer milagros no conmueve a Dios, pero el que obedece la palabra, sí, porque Él dijo claramente, le compararé a aquel que obedece a aquel que edifica en la roca y el que no obedece la palabra, el que edifica en la arena. Entonces, es lo más importante para Dios acá es obedecer, amados y queridos hermanos. Sé que el Señor nos va a llenar más de su espíritu, pero obedezcamos más su palabra, seamos más diligentes en obedecer a nuestro Señor, en cumplir sus mandamientos, en caminar conforme a esa palabra, en ser cuidadosos, que nuestro testimonio, amados, pueda siempre honrar a nuestro amado Señor. Y eso es lo más lindo, mis queridos hermanos, que podamos avanzar en esto algo haya dejado en su corazón, en mi corazón, este conversatorio, algo importante, que a mí me gustaría llegar a una próxima conferencia, que todo, al menos el liderazgo, que es el que lleguemos todos prendidos, llenos de la presencia del Señor, pero que Aleluya. en este año podamos comenzar a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo para que eso acontezca, amado, y haya un incendio por ahí,
un fuego hermoso de Dios. Eso sería extraordinario, extraordinario. Que el Señor les bendiga, les motive, les anime a buscar más de Dios, más, a llenarnos. El pastor Pascual tiene razón, sí, hay que pedirlo, claro, pedir la llenura del Espíritu y recibirla por fe. Gloria al Señor. Actuemos en esa fe. La fe es extraordinaria, recibir aquello que no tengo hoy día, lo recibo. No es lo que veo, no es lo que sienta, sino es lo que creo en mi corazón, es la fe. De que es que bueno, hay que aplicarla, vivirla, practicarla. Gloria al Señor. Que el Señor Todopoderoso los siga y los continúe bendiciendo mucho. Amén. Amén. Qué hermoso, qué bonito. Práctica, práctica, práctica. No, no seamos como el pastor Gatica. No seamos como el pastor Gatica, sino que encendámonos. Qué lindo que es lo que decía mi pastor Froilán, llegar a una conferencia, todos prendidos, todos llenos, sería maravilloso. Hemos estado en varias, bueno, todos los años hacemos directorio en terreno y puras quejas, los pastores, puras quejas. Entonces falta eh, motivación en los líderes, falta motivación, falta compromiso. Entonces, eso tenemos que llevarlo, ¿no es cierto? Que lo controle el Señor, que el Señor tome el control de todo, de todo. Entonces, llegar a la conferencia prendidos, llenos del Espíritu Santo y con ganas de servir al Señor. Que el Señor de paz nos bendiga. Ya estamos pasadito de la hora, así que espero en el Señor que todos hayan quedado clarito con esto de cómo llenarse, qué hacer para llenarse del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy día, no sé si queda otra clase más, mi pastor Basulto. La próxima semana no vamos a avisar porque la próxima semana nos saltamos, porque vamos a tener clase, o sea, vamos a tener este conversatorio con los pastores de la Misión Antorcha de la Fe. El Amén. próximo miércoles no va con los alumnos, sino que va solamente con los pastores. Con Y ahí pastores. vamos a acordar si es que hacemos otra con los pastores o terminamos con los hermanos de la iglesia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto, un privilegio de poder estar compartiendo con todos mis hermanos, mis hermanas, en la presencia del Señor.